Bienvenidos una vez más a este rincón de paz. Esta noche, en la Librería del Tiempo, compartiremos una historia titulada El buzón de los abrazos pendientes. Es un relato íntimo sobre ese nudo en la garganta que nos queda cuando perdemos a alguien de forma repentina y nos faltan palabras por decir. Conoceremos a Elías, un hombre que, abrumado por el duelo y el insomnio, encuentra un misterioso buzón antiguo en un callejón lluvioso. Un buzón que no envía correspondencia ordinaria, sino que tiene el extraño poder de transformar el dolor de la tinta en las sensaciones que más extrañamos de quienes ya partieron. Si alguna vez te has quedado con un te quiero guardado en el alma o un abrazo suspendido en el aire, esta historia es para ti. Acomódate, respira profundo y acompáñame. El buzón de los abrazos pendientes. Hay un silencio que pesa mucho más que cualquier ruido en este mundo. No me refiero al silencio de una casa vacía, ni al silencio que sigue después de apagar la televisión o la radio. Hablo de un silencio mucho más profundo, más oscuro y más pesado. Es el silencio de las palabras que nunca dijimos cuando tuvimos la oportunidad. Es ese nudo asfixiante en la garganta que aparece a las 3 de la madrugada, cuando el mundo entero duerme, y nosotros nos quedamos a solas con nuestros recuerdos, recordando a quienes ya no están a nuestro lado. El dolor de la ausencia no es un golpe que se recibe una sola vez y luego desaparece. Es una marea constante. A veces el agua se retira y nos permite respirar, caminar por la orilla, intentar hacer una vida normal. Pero otras veces, sin previo aviso, la marea regresa con la fuerza de un océano entero, arrastrándonos hacia el fondo, llenándonos los pulmones de una nostalgia que casi no nos deja respirar. Y es en esas noches de insomnio donde las preguntas nos atormentan. ¿Por qué no llamé ese día? ¿Por qué me enojé por aquella tontería? ¿Por qué no di un abrazo más fuerte, un abrazo que durara un segundo más, sabiendo ahora que ese iba a ser el último? Elías conocía perfectamente la anatomía de ese silencio. Había perdido a su madre hacía ya casi un año, pero para él, el tiempo había dejado de tener sentido. Había sido una partida repentina, de esas que no te dan tiempo a prepararte, de esas que te arrancan la alfombra bajo los pies y te dejan suspendido en el aire, cayendo en un vacío que parece no tener fondo. No hubo un adiós junto a una cama de hospital. No hubo una última conversación profunda donde se perdonaran los errores y se reafirmara el amor. Solo hubo una llamada telefónica en una mañana de martes, una voz aséptica al otro lado de la línea, y luego el mundo de Elías se desmoronó por completo. Desde entonces, su vida se había convertido en una repetición de días grises. Iba al trabajo, volvía a su apartamento, calentaba comida en el microondas y se sentaba en el sofá a mirar la pared. Pero lo peor llegaba con la noche. Su apartamento parecía encogerse. El tic-tac del reloj de pared, que antes era un sonido imperceptible, ahora le resultaba ensordecedor. Cada segundo que marcaba era un recordatorio cruel de que el tiempo seguía avanzando de forma indiferente, alejándolo cada vez más del último día en que ella estuvo viva. Una tarde de noviembre, de esas en las que el frío parece colarse directamente en los huesos, una tormenta sorprendió a Elías mientras caminaba de regreso a casa. No era una lluvia suave, sino un aguacero violento y oscuro. Buscando refugio, dobló por una callejuela estrecha que nunca antes había notado, a pesar de haber vivido en esa ciudad durante 10 años. Era un callejón empedrado, mal iluminado por una única farola parpadeante que proyectaba sombras alargadas sobre los charcos. Elías se pegó a la pared de ladrillos húmedos, intentando protegerse bajo un pequeño balcón saliente. Y fue entonces, mientras se sacudía el agua del abrigo, cuando lo vio. Estaba incrustado directamente en la piedra y el ladrillo de la pared antigua. Era un viejo buzón de madera. No de metal brillante como los del correo de la ciudad, sino de una madera oscura, gruesa y profundamente desgastada por el paso de incontables inviernos. No tenía cerradura, ni un candado que protegiera su interior. Tampoco tenía un cartel con horarios de recogida, ni el logotipo de ninguna empresa postal. Solo tenía una pequeña ranura oscura en la parte superior, con los bordes suavizados, como si miles y miles de manos hubieran deslizado sobres por allí a lo largo de los siglos. Elías se quedó mirándolo, hipnotizado por la extraña presencia de aquel objeto fuera de lugar.
Sentía el agua resbalar por su rostro, pero ya no le importaba el frío. Una sensación extraña, un impulso irracional comenzó a latir en su pecho. Era como si el buzón no estuviera allí por casualidad. Como si aquel trozo de madera vieja estuviera esperando específicamente por él. Impulsado por un dolor que de repente amenazaba con asfixiarlo, Elías metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una pequeña libreta y un bolígrafo que siempre llevaba consigo. Las manos le temblaban por el frío y por la emoción contenida. Apoyó la libreta contra la pared húmeda, protegiéndola con su propio cuerpo para que la lluvia no borrara la tinta, y comenzó a escribir. No pensó en lo que estaba haciendo. No estructuró una carta formal. Simplemente dejó que la herida sangrara sobre el papel. Escribió sobre el inmenso vacío que sentía en la cocina al preparar el café por las mañanas. Escribió los 1000 perdóname por todas aquellas discusiones estúpidas en su adolescencia, por las veces que llegó tarde a cenar y dejó que la comida se enfriara, por las veces que ella lo llamó para saber cómo estaba y él respondió con prisa, diciendo que estaba demasiado ocupado. Escribió los millones de te quiero que dio por sentados, asumiendo con la arrogancia típica de la juventud que ella siempre iba a estar ahí, que el tiempo era infinito. Escribió sobre el miedo que tenía de olvidar el sonido exacto de su risa. Llenó 3 páginas enteras con una caligrafía rápida y desordenada. Cuando terminó, sus propias lágrimas se habían mezclado con las gotas de lluvia sobre el papel, emborronando algunas palabras. Arrancó las hojas de la libreta, las dobló con cuidado, sintiendo que en esos pedazos de papel estaba entregando la mitad de su propia alma, y las acercó a la ranura del buzón de madera. Dudó por un segundo. Se sintió ridículo, un hombre adulto, empapado en un callejón, echando una carta sin destinatario, sin sobre y sin sello, en un buzón abandonado. Pero el dolor era más fuerte que la razón. Dejó caer el papel. El sonido que hizo la carta al tocar el fondo de madera vacía no fue un golpe seco, sino algo que a Elías le sonó extrañamente parecido a un suspiro profundo y aliviado. Volvió a casa aquella noche caminando más despacio. No se sentía curado, por supuesto. El dolor seguía ahí, pero sentía que una presión minúscula, imperceptible, había abandonado su pecho. En el fondo de su mente rota y cansada, una chispa absurda de esperanza infantil se había encendido. Al acostarse, se descubrió a sí mismo deseando que, al día siguiente, hubiera una respuesta bajo su puerta. Una hoja blanca con la inconfundible letra cursiva y elegante de su madre, diciéndole que había leído todo, que lo perdonaba, que no se preocupara más. Pero la magia de este mundo, la verdadera magia que rige los hilos de la vida y la muerte, rara vez funciona de maneras tan directas y literales. A la mañana siguiente, Elías se despertó por la costumbre. Miró el suelo junto a la puerta de entrada. No había ningún sobre. No había ninguna carta milagrosa. Suspiró, sintiendo el peso aplastante de la realidad cayendo de nuevo sobre sus hombros. Se levantó pesadamente de la cama y caminó hacia la cocina, arrastrando los pies. Pero al cruzar el umbral del pasillo, se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco repentino. El aire de su apartamento no era el mismo de siempre. Había cambiado. O, mejor dicho, se había llenado de algo que no debería estar ahí. Elías cerró los ojos e inhaló profundamente. El apartamento entero olía a café, pero no al café instantáneo barato que él solía preparar a las prisas antes de salir a trabajar. Era el aroma inconfundible de los granos recién molidos y tostados mezclado con un toque muy sutil de canela. Era el olor exacto, preciso y milimétrico del café que su madre preparaba todos los domingos por la mañana en la casa de su infancia. Elías abrió los ojos, sintiendo un nudo en el estómago, y caminó hacia la cocina esperando ver la cafetera encendida. Estaba fría y apagada. Nadie había entrado a su casa, y sin embargo, el aroma era tan denso y real que casi podía saborearlo en la lengua. Y entonces, mientras respiraba aquel olor a hogar, otra fragancia más suave acarició su rostro. Era lavanda. El rastro suave y limpio del jabón y el perfume que ella usó durante toda su vida. Elías cayó de rodillas en medio de la cocina. No sintió miedo. No sintió que estuviera perdiendo la razón. Sintió una abrumadora ola de consuelo envolviéndolo por completo. Rompió a llorar,
Pero esta vez no eran las lágrimas desesperadas de la pérdida, sino las lágrimas tibias del alivio. Estuvo llorando en el suelo durante media hora, envuelto en el aroma de su madre, sintiendo que ella, de alguna manera incomprensible, había leído sus palabras en la oscuridad del buzón y había cruzado el velo entre los mundos solo para prepararle el café una mañana más. Intrigado y necesitado de más consuelo, Elías comenzó a visitar el callejón todas las semanas. Se convirtió en su ritual secreto. Cada viernes por la tarde se sentaba frente al viejo buzón de madera y escribía. Le contaba sobre su semana. Le contaba que había logrado arreglar el grifo de la cocina que llevaba meses goteando. Le confesaba que a veces todavía lloraba en el autobús cuando veía a una señora mayor cargando bolsas de compras y le compartía pequeños logros de su trabajo. Ya no escribía desde la culpa profunda, sino desde la necesidad de mantener vivo un puente entre los dos. Con el paso de los meses, Elías comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en su descubrimiento. El callejón parecía tener vida propia y el buzón no era solo suyo. Una tarde de invierno oscuro, mientras Elías se acercaba con su carta semanal, se detuvo en la esquina al ver a otra persona frente al buzón. Era un hombre muy anciano, de hombros encorvados, que se apoyaba pesadamente en un bastón de madera. Llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo gris gastado por los años. Elías se quedó oculto en las sombras, observando con un respeto casi religioso. El anciano sacó un sobre blanco, impecable, cerrado con cuidado. Sus manos temblaban de manera visible por la edad, pero sus ojos estaban fijos en la ranura con una ternura infinita. Acercó el sobre a sus labios, lo besó suavemente cerrando los ojos por un instante largo y luego lo deslizó dentro del buzón. Se quedó allí parado unos minutos, apoyando una mano sobre la madera antigua, como si pudiera sentir el latido de un corazón al otro lado de la pared. Luego se dio la vuelta y se marchó caminando lentamente. A la semana siguiente, Elías vio a una mujer joven, de no más de 30 años. Estaba llorando desconsoladamente. No llevaba una carta escrita con antelación. Simplemente se apoyó contra la pared junto al buzón, sacó un pañuelo de papel de su bolso y con un bolígrafo intentó escribir algo sobre él a pesar de las lágrimas que lo empapaban. Parecía estar escribiéndole a alguien que se había ido demasiado pronto. A un hermano, a un amigo, quizá a un amor que el destino le arrebató antes de tiempo. Deslizó el pañuelo por la ranura, se secó el rostro y se alejó con un paso más ligero del que tenía al llegar. Elías comprendió entonces la verdadera magnitud de aquel lugar. Ese buzón no era un simple objeto mágico, no era una curiosidad del mundo. Era un relicario del dolor humano colectivo. Era el punto de encuentro de todas las almas rotas de la ciudad que necesitaban desesperadamente un lugar donde depositar el peso de sus ausencias. El buzón se alimentaba de la nostalgia y, a cambio, devolvía pequeñas gotas de paz. Comenzó a entender cómo funcionaban las respuestas. El buzón nunca devolvía palabras escritas porque las almas que han cruzado al otro lado ya no hablan nuestro idioma de tinta y papel. Ellos hablan el idioma de los sentidos y del espíritu. Las respuestas llegaban en formas inesperadas y sutiles. A veces, después de enviar una carta donde Elías confesaba sentirse profundamente solo, subía a un autobús lleno de gente y, por casualidad, el asiento vacío junto a él resultaba ser ocupado por alguien que llevaba puesto el mismo abrigo que su madre solía usar, o alguien que le sonreía de una manera extrañamente familiar. Otras veces, cuando la culpa por el pasado volvía a acecharlo, encendía la radio al azar y sonaba exactamente la canción que ella solía tararear mientras cocinaba. No eran coincidencias. Elías aprendió que la palabra coincidencia es solo la excusa que usamos los humanos para no admitir que el universo nos está abrazando. Pero la respuesta definitiva, la que sanó la herida más profunda de Elías, llegó en la víspera del aniversario de su partida. Fue una noche difícil. El recuerdo del día en que ella murió volvió con una claridad aterradora. Elías fue al buzón esa misma noche, bajo la luz mortecina de la farola. Esta vez no escribió una larga carta. Tomó un papel pequeño y con la mano firme escribió una sola línea sincera desde lo más profundo de su pecho. Madre, si pudieras concederme un último deseo, solo te pido que me dejes saber que estás en paz, porque el miedo a que estés sufriendo no me deja vivir. Lanzó el papel por la ranura y regresó a su apartamento.
Estaba exhausto. Un cansancio antiguo y denso se había apoderado de su cuerpo. Se acostó en la cama, miró el techo en la oscuridad y, por primera vez en casi un año, se quedó profundamente dormido en cuestión de minutos. No hubo vueltas en la cama, no hubo ansiedad en el pecho. Solo oscuridad y calma. Y entonces el sueño comenzó. No fue un sueño borroso ni fragmentado, como suelen ser los sueños habituales. Fue un sueño de una nitidez asombrosa, con colores vivos y texturas palpables. Elías se encontraba en el jardín trasero de su antigua casa. Era una tarde de primavera perfecta. El cielo era de un azul brillante y una brisa cálida movía las hojas de los árboles. Sentada en un banco de madera, bajo la sombra de un viejo manzano estaba ella. Se veía más joven de lo que él recordaba en sus últimos años. Su rostro estaba relajado sin las líneas de preocupación que el tiempo y las dificultades habían dibujado en su frente. Llevaba su vestido favorito de flores y su cabello estaba perfectamente peinado. Elías sintió que el corazón le latía desbocado en el pecho dentro del sueño. Quiso correr hacia ella, quiso gritar, quiso hacerle 1000 preguntas sobre dónde estaba, cómo era el lugar al que había ido, si le dolía algo. Pero ella levantó una mano suavemente, pidiéndole calma. Le sonrió. Era una sonrisa inmensa, luminosa, cargada de un amor infinito y puro. No pronunció ni una sola palabra, pero sus ojos oscuros y brillantes decían todo lo que Elías necesitaba escuchar. Decían, estoy bien. Decían, ya no hay dolor. Decían, siempre estoy contigo. Ella se puso de pie lentamente, caminó hacia él y abrió los brazos. Elías se dejó caer en ese abrazo como un niño asustado que encuentra su refugio. Sintió el tacto físico de sus brazos rodeando su espalda, sintió el calor de su cuerpo, sintió la tela de su vestido contra su mejilla. Era un abrazo tan real, tan sólido y reconfortante que ahuyentó de un solo golpe todo el frío que se había acumulado en el alma de Elías durante el último año. Se quedaron así, abrazados en el silencio luminoso de aquel jardín eterno durante lo que parecieron horas. Cuando Elías despertó a la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana de su habitación. Abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz. Estaba acostado en su cama, solo, pero algo era maravillosamente diferente. Alrededor de sus hombros y en la parte media de su espalda aún sentía la presión suave y cálida de unos brazos invisibles. La sensación táctil del abrazo había cruzado la frontera del sueño y se había quedado impresa en su cuerpo físico. Respiró profundamente. Sus pulmones se llenaron de aire fresco. La pesada losa de piedra que había cargado en el pecho durante 365 días había desaparecido por completo. A partir de ese día, Elías cambió. Empezó a sonreír de nuevo a los extraños en la calle. Empezó a disfrutar del sabor de la comida. Redecoró su apartamento, abriendo las ventanas para dejar entrar la luz, guardando las cosas de su madre en cajas ordenadas en lugar de dejarlas esparcidas como un museo del dolor. Aprendió que honrar la memoria de los que amamos no significa detener nuestra vida para llorarlos eternamente. Honrarlos significa vivir plenamente, con bondad y alegría, llevando su recuerdo como una luz que nos guía, y no como una cadena que nos ata al pasado. Pasaron varios meses antes de que Elías sintiera la necesidad de volver al callejón empedrado. Una tarde de otoño, mientras caminaba cerca del barrio, decidió pasar a visitar el viejo buzón. Llevaba en el bolsillo una pequeña nota. No era una carta de tristeza, sino una simple nota de agradecimiento. Quería dejarla allí para cerrar el ciclo. Dobló la esquina y entró en la callejuela estrecha. Caminó hasta el punto exacto bajo el balcón saliente, allí donde la humedad siempre marcaba los ladrillos. Pero el buzón ya no estaba. Elías se detuvo, confundido. Pasó la mano por la pared de ladrillo. No había agujeros, no había marcas de que algo hubiera sido arrancado de la pared. La piedra estaba intacta, uniforme, como si allí nunca hubiera habido absolutamente nada. Miró a su alrededor, pensando que quizás se había equivocado de calle, pero reconoció la farola parpadeante, reconoció la forma de las cornisas. Era el lugar exacto. Se quedó allí, en silencio, procesando lo que significaba aquello. El buzón no había sido destruido, simplemente se había movido.
Se había ido a otra ciudad, a otro callejón lluvioso, para aparecer ante los ojos llorosos de otra persona que no encontraba consuelo, de otra persona que sentía que se ahogaba bajo el peso de las palabras no dichas. El buzón ya no estaba allí para él, porque Elías ya estaba sano. Había cruzado el puente del duelo y había llegado al otro lado de la orilla. Sonrió suavemente, mirando la pared vacía. Metió la mano en el bolsillo, sacó la pequeña nota de agradecimiento, la rompió en pedazos diminutos y dejó que el viento de otoño se los llevara volando por encima de los tejados. Ya no necesitaba madera mágica ni ranuras oscuras para hablar con ella. Sabía que ella escuchaba sus pensamientos y leía su corazón todos los días de su vida. El amor, en su forma más pura, es la única fuerza en todo el universo que no reconoce fronteras, que no obedece a las leyes del tiempo ni a la barrera inquebrantable de la muerte. No se detiene con la ausencia física, simplemente evoluciona. Cambia de idioma. Pasa de estar en las conversaciones de sobremesa y los abrazos cotidianos, a habitar en los rincones más sutiles de la realidad. Quienes amamos y ya partieron hacia el silencio infinito nunca dejan de respondernos. Su amor no desaparece en el vacío cósmico. Solo debemos tener la paciencia y la sensibilidad para aprender a escucharlos en los pequeños detalles que pasamos por alto en nuestro ir y venir apresurado. Están presentes en esa brisa repentina y cálida que nos acaricia el rostro en un día frío y nos hace cerrar los ojos. Están en el aroma familiar que cruza la calle y nos transporta 10 años al pasado en una fracción de segundo. Están en esa canción que, inexplicablemente, comienza a sonar en la radio justo en el momento exacto en que pensábamos en ellos y sentíamos ganas de llorar. Están en la intuición profunda que a veces nos frena antes de tomar una mala decisión. Y están, sobre todo, en la quietud profunda de nuestros sueños, velando por nosotros en el plano donde las almas descansan. Nos aferramos al dolor porque equivocadamente creemos que, si dejamos de sufrir, estaremos olvidando a quienes se fueron. Creemos que la tristeza es la única medida del amor que les tuvimos. Pero esa es la gran mentira del duelo. Ellos no quieren vernos sufrir en la vigilia. Si pudieran enviarnos una carta desde el otro lado, no estaría llena de reclamos ni de exigencias de luto. Estaría llena de súplicas para que volvamos a sonreír. Su mayor deseo, su última voluntad no escrita, es nuestro descanso y nuestra felicidad. Soltar la culpa es el acto de amor más grande que podemos ofrecerles a los que ya partieron. Perdonarnos a nosotros mismos por no haber sido perfectos, por no haber dicho todo, por no haber tenido más tiempo, es la única llave que abre la puerta de nuestra propia paz. Las palabras no dichas no se pierden en el viento. Todo el amor que no pudiste expresar se convierte en luz que los acompaña en su propio viaje hacia la eternidad. Y si esta noche sientes que el peso de la nostalgia te oprime el pecho, si sientes que la soledad de la madrugada amplifica la falta que te hace esa persona, te invito a que construyas tu propio buzón imaginario. Visualízalo en tu mente ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Un buzón viejo, sabio, capaz de aguantar todo el dolor que llevas dentro. Respira profundamente, llena tus pulmones de aire y suelta todo ese peso acumulado. Escribe mentalmente en este momento todo lo que necesitas decir. Expresa tu arrepentimiento, tu tristeza, tu amor infinito. Y cuando hayas terminado, imagina que doblas ese pensamiento y lo dejas caer por la ranura. Siente cómo se desliza y desaparece, sabiendo con absoluta certeza que el mensaje ha sido entregado en el destino correcto. No estás solo en este dolor. El mundo está lleno de personas que miran las estrellas y extrañan a alguien con la misma intensidad que tú. Pero la noche no está hecha para el sufrimiento. La oscuridad está diseñada por el universo para acunarnos, para darnos un respiro del ruido constante del día a día. Es momento de soltar. Es momento de dejar que el peso de los recuerdos pase de ser una roca en tu espalda a ser una luz en tu corazón. Cierra los ojos. Afloja la tensión de tus hombros. Suelta los músculos de tu rostro. Permítete descansar sin culpa y sin miedo.
Si hoy extrañas a alguien con toda tu alma, recuerda esto. Ellos siguen ahí. Ya no sufren, ya no sienten frío, ya no tienen miedo. Y desde el lugar en el que se encuentran, en ese misterio silencioso que llamamos eternidad, su única misión ahora es observar cómo sanas. Cuidan tu respiración lenta, apartan las pesadillas de tu mente y te envuelven en el abrazo más cálido y protector que existe. Así que ríndete al sueño. Descansa tu cuerpo y tu mente sabiendo que el amor verdadero jamás muere, solo se transforma en paz. Que tengas un sueño profundo, reparador y lleno de luz. Buenas noches.